con la aprobación de una orden nacional destinada a reconocer los servicios extraordinarios de parlamentarios nacionales o extranjeros en beneficio del país, la Asamblea Nacional Legislativa conmemorará el 25 aniversario de la muerte del comandante Carlos Núñez Tellez el próximo 2 de octubre, mediante una sesión especial donde participará el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua. En la misma legislación también se reconocerá por el Estado al comandante Carlos Núñez Tellez con el título de Padre de la Constitución Política y se designará el 2 de octubre de cada año para que se le rindan homenajes al hombre que dirigió la aprobación de la actual Constitución Política de Nicaragua. La iniciativa fue presentada por miembros de la Junta Directiva del Parlamento nicaragüense, proyecto que el 26 de agosto del presente año fue enviada a la Comisión de Educación del Poder Legislativo para que elabore su debido dictamen, requisito indispensable para poder aprobar esa legislación en el plenario del Legislativo. Núñez Tellez forjó la Constitución Política artículo por artículo, dando golpes con el mazo del intelecto, la dialéctica y el convencimiento hasta lograr que el 19 de noviembre de 1986, la Asamblea Nacional aprobara por inmensa mayoría el articulado de la Constitución Política, que a pesar de las reformas todavía perdura y permitirá que en el más allá, Carlos Núñez Tellez pueda, como él mismo lo dijo, observar a su pueblo disfrutando de los resultados de su trabajo. La Asamblea Nacional desde su instalación en 1985 hasta enero de 1990 bajo la presidencia del comandante Carlos Núñez se aprobaron 98 leyes, entre ellas la reforma constitucional para las elecciones del 25 de febrero de 1990, así como otras disposiciones normativas. El comandante Núñez Tellez nació el 26 de julio de 1951 en la occidental ciudad de León, a 90 kilómetros de Managua, miembro de una familia proletaria de 8 hermanos. A la muerte de su padre el comandante Núñez Tellez tiene que trabajar para ayudar a su familia, sin abandonar sus estudios en la escuela primaria del Hospicio San Juan de Dios de León donde aprendió el oficio de tipógrafo. Sus primeras actividades políticas en contra de la dictadura somocista las realiza en el Frente Estudiantil Revolucionario, FER. En 1971 se desempeña como secretario de la directiva central del Instituto Nacional de Occidente, al lado de Francisco Meza, Marco Antonio Somarriba y Rafael Mairena en la ciudad de León, cargo desde el cual dirige la actividad revolucionaria del estudiantado leonés. Ese mismo año ingresa al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 14 de septiembre de 1971 es capturado por la Oficina de Seguridad Nacional de la dictadura somocista donde es acusado de subvertir el orden público, pero debido a una gran presión estudiantil es puesto en libertad, reincorporándose de inmediato al trabajo revolucionario entre los estudiantes. Cuando el Frente Sandinista se encuentra en la etapa de acumulación de fuerzas, considera como una tarea de primer orden la propaganda político-militar, por lo que aprovecha la experiencia tipográfica de Carlos Núñez y lo incorpora a una de sus células de propaganda. Debido a las limitaciones y los pocos recursos, el material utilizado para realizar las labores de impresión se guardaba en un pequeño cuarto del Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de la ciudad de León. Ahí se imprimieron la herencia programática de Sandino, la cartilla militar, los estatutos del FSLN, las medidas de seguridad, algunas ideas sobre el trabajo de masas, obras del comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. Núñez Tellez como responsable de las impresiones clandestinas del Frente Sandinista contribuye grandemente a fortalecer las estructuras de la organización, además que desarrolla una amplia difusión del ideario sandinista y de otros materiales de carácter organizativos. Combinando las tareas revolucionarias con el estudio se graduó de bachiller y en 1975 ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua a estudiar la carrera de psicología. En 1975 pasa a la clandestinidad, dejando a su familia y sus estudios y asume la responsabilidad de preparar las condiciones para editar la revista El Sandinista, órgano oficial del Frente Sandinista en esa época.
En 1976 pasó al frente de las estructuras del Frente Sandinista en Managua. En junio de 1979, después del estallido popular de la insurrección del pueblo contra la dictadura somocista, a Núñez Tellez le toca la responsabilidad de organizar el repliegue táctico a la ciudad de Masaya, donde participaron miles de pobladores, militantes y simpatizantes del Frente Sandinista. Después que triunfa la revolución sandinista en 1979 es nombrado responsable partidario de las organizaciones de masas. En 1980 la Dirección Nacional del Frente Sandinista es designado responsable del Departamento de Propaganda y Educación Política, además de delegado del Frente Sandinista ante el Parlamento Provisional, el Consejo de Estado. En 1981 viajó a Ginebra, Suiza, en su calidad de presidente del Consejo de Estado a presentar la solicitud de ingreso de Nicaragua ante la Unión Interparlamentaria, UIT, organismo que en la actualidad reúne a más de 100 parlamentos del mundo, y en septiembre del mismo año viajó a 69 Conferencia de la Unión Interparlamentaria que se desarrolló en La Habana, Cuba. Entre 1985 y 1986 dirige el proceso de elaboración, discusión y aprobación de la Constitución Política. En noviembre de 1986 finalizaron los debates que antecedieron la aprobación de la Ley Fundamental. Entre 1987 y 1988, sin descuidar la actividad legislativa, dispone a la Asamblea Nacional para dar expresión legal a los acuerdos derivados del proceso de pacificación impulsado por los 5 presidentes centroamericanos. Cuando se iniciaron los debates para aprobar la Constitución Política a finales de 1986, Carlos Núñez hizo una denuncia ante el plenario sobre las pretensiones norteamericanas destinadas a boicotear la aprobación de la Ley Fundamental. Parte de esas publicaciones las escucharemos a continuación. El comandante de la revolución, Carlos Núñez Tellez, presidente de la Asamblea Nacional, denunció ayer que la Embajada de los Estados Unidos en Managua realiza gestiones políticas para formar un bloque único de partidos opositores con el fin de restarle legitimidad a los trabajos sobre la aprobación de la nueva Constitución. El periodista Edgar Barberena, de la agencia Nueva Nicaragua, ofrece un despacho especial para Extra Amplitud Informativa con declaraciones del comandante Carlos Núñez. El presidente de la Asamblea Nacional, comandante Carlos Núñez, denunció ayer los preparativos de la Embajada norteamericana en Managua, tendientes a formar a lo interno del país un bloque único de partidos opositores para restarle legitimidad a los trabajos constitucionales. Las afirmaciones del dirigente fueron expuestas al sostener el titular del Parlamento una reunión con el presidente del Servicio Exterior Austríaco de Cooperación y Desarrollo, Edward Prolev, quien abandona hoy Managua después de permanecer 13 días. Aquí los criterios del comandante Núñez. Estaremos enfrentados con la administración norteamericana, que tratará de retirar a todos los partidos de la Asamblea Nacional y aislar al Frente Sandinista, y con ello tratar de aislar a Nicaragua en el continente latinoamericano y Europa, y de esa manera tener mayores pretextos para avalar sus ofensivas militares a través de los contrarrevolucionarios somocistas, o justificar, en el peor de los casos, una invasión hacia Nicaragua. O sea que en Nicaragua luchamos en 4 frentes, que indudablemente es el más importante: el internacional, el económico y el político. Este último se materializa en 2 campos. De una parte, los esfuerzos de la administración norteamericana por crear un frente interno de carácter clandestino para impulsar sabotajes sobre objetivos económicos y militares al interior del país. Durante el mismo encuentro, donde participaron 7 periodistas austríacos, Núñez anunció: nosotros hemos considerado muy importante abordar las tareas constitucionales. Pensamos también muy importante su aprobación, y pensamos de que para octubre o a más tardar noviembre, Nicaragua pueda contar con una constitución legítima que en su esencia plasme el proyecto y las transformaciones revolucionarias,
pero no va a ser una constitución dogmática, sectaria, partidarizada, sino que buscamos una constitución que refleje los intereses de toda la nación. Hasta aquí un servicio radiofónico de ANN especial para Extra Amplitud Informativa de Radio Sandino. Que estamos concluyendo, la agencia Nueva Nicaragua nos ofrece un resumen especial elaborado por su periodista parlamentario Edgar Barberena. Con la presentación oficial del proyecto de constitución política al Pleno de la Asamblea Nacional el martes pasado, se inició así la cuenta regresiva para culminar en los próximos 2 meses con la aprobación de la futura ley fundamental de la República. El inicio de las sesiones constituyentes del Parlamento dejaron también al descubierto posibles fisuras dentro de algunos partidos políticos de la oposición, aunque los principales en su mayoría han confirmado asistir al debate constitucional a partir del próximo martes 16 de septiembre. Los intentos norteamericanos por deslegitimar el proceso constituyente parecen no tener fuerza, ya que diputados de la oposición han señalado asistir, aunque en algunos casos a título personal, a las obligaciones patrióticas de los representantes electos por el pueblo en las elecciones del 4 de noviembre de 1984. Durante el inicio del trabajo constituyente, el presidente de la Asamblea Nacional, comandante Carlos Núñez, hizo referencia sobre las intenciones estadounidenses, al tiempo que denunció esta semana los objetivos de formar un bloque único de partidos para deslegitimar las tareas parlamentarias. Sobre el proyecto de constitución, el comandante Núñez precisó: entregamos con gran satisfacción al pueblo de Nicaragua y a sus representantes en la Asamblea Nacional el dictamen del proyecto de constitución política de Nicaragua, que estamos seguros será perfeccionado aún más por los debates en el Pleno de la Asamblea Nacional. Como es natural, no creemos que este proyecto sea el definitivo, ni que la última palabra esté dicha. Se inicia así una nueva etapa en la ardua labor de fortalecer la institucionalidad de la revolución, demostrando a los pueblos del mundo y a la comunidad internacional la voluntad política del pueblo nicaragüense, que en medio de una guerra de agresión impuesta por el gobierno norteamericano, dedica sus mejores esfuerzos para dotar a su Estado de la primera carta magna que realmente represente sus intereses y sus aspiraciones. Para el secretario político del Partido Conservador Demócrata, Eduardo Molina, es del criterio que los debates de la Cámara sean de altura, al tiempo que enfatizó que la estrategia constitucional de su partido fue definida como una especie de guerrilla parlamentaria. Los conservadores, calificados como la primera fuerza de oposición en el Parlamento, acordaron dejar en libertad a todos sus diputados para ir o no a los debates constituyentes. Los socialistas también informaron este viernes que dentro de los puntos que lleva el proyecto de constitución hay sugerencias de su partido hasta en un 70% y que existen coincidencias estratégicas con el Frente Sandinista, según dijo Domingo Sánchez. En el marco de la etapa que transcurre en el país, se enmarca el encuentro sostenido la noche del viernes por el comandante Carlos Núñez y varios miembros del naciente movimiento Pro Democratización y Unificación del Partido Liberal Independiente, donde se abordaron temas de orden constitucional y criterios políticos de los líderes de ese grupo que encabeza el doctor Orlando Quiñones. Los marxistas-leninistas de posición radical sobre la futura constitución de Nicaragua rechazan el proyecto de Carta Magna porque lo consideran como un documento de corte liberal pro-burgués, pero han confirmado su asistencia al debate constituyente. Ayer el Directorio Nacional del Partido Popular Social Cristiano resolvió instruir a sus 6 diputados a concurrir ante los debates constituyentes, dándole instrucciones y fuerza a la Comisión Política a poder establecer retiros en un futuro de acuerdo al desarrollo del debate. Asimismo, los 43 representantes del PPSC de toda la nación, al reunirse en la sede de su partido,
acordaron dar poderes al Tribunal Disciplinario de su partido para sancionar a aquellos representantes socialcristianos ante la Asamblea Nacional que violen las disposiciones emanadas por su partido. Hasta aquí un reporte especial del sistema de audio de la Agencia Nueva Nicaragua, especial para Extra Dominical de Radio Sandino. Carlos Núñez Telles fue el primer presidente de la Asamblea Nacional, pero desde 1980 presidió el Consejo de Estado. La diputada Iris Montenegro, primera vicepresidenta de la Junta Directiva, resaltó el legado jurídico que heredó a Nicaragua al ser impulsor en 1987 de la Constitución Política. El padre de nuestra Constitución, el padre de nuestra Constitución que le dotó de derechos a través de todos los que trabajaron en aquel entonces en la elaboración de la Constitución, y él como parte y como miembro de la Dirección Nacional y como parte de funcionario, de comandante de la Revolución, tuvo la misión de cumplir efectivamente que esa Constitución dejara plasmados los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense, y de manera particular dejó plasmados los derechos de las mujeres. Entonces hoy estamos conmemorando de la manera más digna a nuestro compañero comandante de la Revolución, Carlos Núñez Telles. Por su parte, el diputado Edwin Castro, de la bancada sandinista, manifestó que a pesar del paso de los años, la Carta Magna mantiene su esencia, defendiendo los derechos del pueblo nicaragüense. La genialidad de la Constitución del 87, dirigida por Carlos, es que a pesar de los embates del tiempo, ella sigue viva en su esencia, sigue en su columna vertebral intacta. Una transformación, una constitución del pueblo, de participación popular, una constitución donde esté establecido que la prioridad en Nicaragua es el ser humano, es la familia, son las transformaciones sociales, son el bienestar de nuestro pueblo. El hábito de enseñanza sobre valores y actitudes de calidad humana fue una de las virtudes recordadas y destacadas que poseía el padre de la Constitución Política, por quienes lo acompañaron en la trayectoria de su vida. Carlos siempre estaba atento del actuar de nosotros y siempre nos llamaba a ser fraternos y a ser hermanos y a cumplir con el mandato del pueblo de Nicaragua, que era hacer una constitución política que es la que tenemos vigente y que es la que norma todas las leyes de este país. Agradecerle a Carlos y recordar a Carlos es recordar a un gran hermano, a un gran patriota, a un gran estratega. Al acto de conmemoración del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Núñez Telles asistieron representantes de la Vicepresidencia de la República y otras instituciones del Estado. Marvil Estrada, Noticias, Asamblea TV. Nos trasladamos al occidente del país, porque en el marco de la conmemoración del paso a la inmortalidad del padre de la Constitución, trabajadores de la Asamblea Nacional viajaron a la ciudad de León para depositar ofrendas florales en el lugar donde descansan sus restos. Una bandera alzada y coronas de flores adornaron la sepultura del comandante Carlos Núñez Telles, en reconocimiento por haber impulsado bajo su período como titular de la Asamblea Nacional la aprobación de la Carta Magna y por haberse caracterizado como una persona sencilla y de afable trato. Un revolucionario íntegro,
un compañero, ¿verdad? Y también el compromiso que, como decía Ángela Rosa, que él adquirió con las mujeres. La mayoría de los hombres pues no, sí participaban, pero el compromiso con las mujeres se refleja en la Constitución, se refleja en las leyes, en todo lo que aprobamos. Y recordamos como que se fuese ayer, el Día Internacional de la Mujer. Él bajaba de su despacho para atendernos. Él servía la comida. Asimismo, Carlos Núñez Telles es recordado como un líder político, promotor del desarrollo profesional de sus colaboradores. Siempre lo acompañé desde que llegó al Consejo de Estado y venimos a estudiar a León. Entonces, él nos hizo que, a propuesta de su asesora de capacitación, la doctora Ramírez, que buscáramos una capacitación especializada para ser abogadas y abogados. Y él nos abrió ese espacio. Pues gracias a Carlos soy abogada ahora. El comandante Carlos Núñez Telles falleció un 2 de octubre de 1990 a sus 39 años. Es apreciado dentro de las filas del Frente Sandinista como el gran precursor y modernizador del trabajo parlamentario. Carlos Ruiz, Noticias, Asamblea TV. Como parte de la jornada, los trabajadores de la Asamblea Nacional visitaron la vivienda en donde nació y vivió el comandante Carlos Núñez Telles. En esta visita, el canal parlamentario tuvo la oportunidad de conversar con su madre, la señora Matilde Telles de Núñez. A sus 94 años de edad, doña Matilde Telles de Núñez mantiene vivo el recuerdo de la infancia y juventud de su hijo, el comandante Carlos Núñez, que a 24 años después de su muerte, continúa presente su legado. Me habían llevadito, era un niño, y obediente, todo lo que uno le decía, ¿verdad? Él hacía. De la vida por Nicaragua. Doña Matilde Telles relató que una de las experiencias más recordada por ella es cuando el comandante Carlos Núñez se fue clandestino de su hogar para incorporarse en la lucha que llevaría al derrocamiento de la dictadura somocista. Cuando yo llego allá a Managua, allá como leo que estaba estudiando, me dicen que no estaba, que se había ido. Entonces para mí fue el dolor y todo, ¿verdad? Y todo este tiempo, pero yo andaba siempre detrás, viendo a ver a dónde. Y que llego, me doy cuenta de dónde estaba. Y entonces ya empiezo a hablar con él, a ver si me lo traía como era antes, como niño. No, ¿qué va a ser? Me dice, no tengo que ver porque tiene... todos estos niños, me dice, como yo que se acuerda, me dice, como era niño, yo sí. Entonces no, me dice, no me voy. Y cuando le veo que tenía una pistola, peor, quítate eso, le digo. El comandante Carlos Núñez Telles fue el sexto de los 8 hijos que tuvo doña Matilde. Su hermana mayor lo describe como una persona alegre y amante de su patria. Como hermano, él era muy juguetón, muy dicharachero, nos daba muchas bromas, sí, también muy respetuoso, porque claro, éramos sus hermanas mayores, porque él es el menor de los varones, y después solo sigue ahí una hermana mujer, ya, él es de los menores. En ese sentido, en el otro, en su trabajo organizativo, era muy serio, muy dedicado, muy trabajador, se desvelaba mucho. A mí me parece que como líder revolucionario que fue de la Revolución Popular Sandinista, un gran legado de Carlos fue que organizó varias asociaciones de estudiantes, de jóvenes, de cristianos para la revolución, de mujeres ante la problemática nacional. Él fue un nato organizador. Para sus familiares, el mayor legado que dejó el comandante Carlos Núñez Telles fue su humildad y caridad por los demás,
y para los trabajadores de la Asamblea Nacional, un gran impulsor de los derechos ciudadanos. Carlos Ruiz, Noticias, Asamblea TV. Del Parlamento Nacional y familiares rindieron homenaje al padre de la Constitución Política de la República, comandante de la Revolución, Carlos Núñez Tellez, en el 23 aniversario de su paso a la inmortalidad. Su legado es múltiple en el campo político clandestino, en el campo de educación de militantes, en el campo militar, en la insurrección de septiembre y la final, en el campo de la fraternidad con los compañeros. Nunca dejó un compañero sin oírlo en sus problemas y en sus situaciones. En el campo de la política fue un hombre que siempre estuvo presto a aprender. Carlos es el arquetipo, el organizador, el culpable en el sentido amplio del sistema constitucional que tenemos en Nicaragua. Durante la conmemoración se llevó a cabo el lanzamiento de la tercera edición del libro Un pueblo en armas, que narra hechos históricos sobre la lucha guerrillera sandinista contra la extinta dictadura somocista. Carlos Núñez fue uno de los principales impulsores de los derechos de las mujeres en aquel periodo. Cuando el Frente Sandinista dio batalla fuerte en el proceso revolucionario, siempre él estuvo pendiente del respeto, la participación de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Profundizar sobre dos aspectos básicos: la gente muerta en la zona de Piedra Quemada, producto del bombardeo y el enfrentamiento con la Guardia, y la ruta seguida para el repliegue, que no fue una sola ruta, sino que en Piedra Quemada se bifurcaron en varias rutas. De modo que eso es lo novedoso de esta tercera edición. Previo al acto central, la bancada sandinista, Vicepresidencia de la República y familiares depositaron una ofrenda floral en el monumento erigido al comandante Carlos Núñez Tellez, ubicado en el Parlamento Nacional. Giovanni Loaiziga, Multinoticias.